Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de BMW Car Club TV. Es un gusto realmente estar con ustedes nuevamente. En el día de hoy vamos a estar dedicando el programa a la segunda generación de la Serie 3, la E30, este icónico modelo que al día de hoy es uno de los clásicos más buscados de la marca. Tenemos un montón de material para compartir con ustedes y sin más vamos a la primera nota que queremos mostrarles, que es una nota con Miguel, un socio del club, que tiene una 325i E30. Vamos a verlo. Bueno, mientras se hace la comida, vamos a conversar un rato con Miguel. Está bien. Se los voy a presentar. Miguel es un socio del club, uno de los socios más conocidos del club. Y bueno, aparte de tener un gusto por los autos que compartimos, también le gustan mucho los amigos, le gusta mucho la familia, le gusta mucho el asado. Y acá estamos en su lugar. Este es el lugar donde él pasa la mayor parte de su tiempo, con su familia, con los amigos. Nosotros venimos habitualmente acá a compartir con él. Y bueno, Miguel, hoy está estrenando campera, creo, Sí, porque estoy estrenando antes de tiempo. Estoy estrenando antes de tiempo. Mis hijos me preguntaron si iba a salir en imagen y me dijeron, bueno, te damos el regalo del Día del Padre anticipado porque es relacionado con el asunto. Qué grande. Bueno, Miguel, contanos de este lugar. Este lugar lo hicimos con mi señora, o sea, en familia. ¿Para qué? Para esto justamente, para disfrutar con los amigos, para reunirnos, camaradería, dijéramos en el club. Y bueno, es un rincón que le pusimos el fondo, justamente porque está en el fondo. Es el lugar donde recibo a mis amigos, donde disfrutamos de asados, de bailongos y de todo lo que se pueda disfrutar en la vida, que es la amistad. Porque en realidad es lo que forma los grupos, ¿no? Sí, claramente. Amén de lo que tenemos nosotros. Hoy lo estamos viendo con poca gente, habitualmente esto está lleno de gente, lleno de amigos. Sí. Y bueno, Miguel tiene una estructura rara de casa, porque acá estamos en el fondo, como él bien dijo, que esto vendría a ser el living de su casa. Y él en el living de su casa, en realidad su living no es un living, sino que tiene otra cosa. ¿Qué tenés en el living, Miguel? No, qué historia esta. Los líos que tuve con mi señora esposa para hacer lo que hice. No, yo creo que hay que hacerle una mención especial a Manon. Sí, la verdad que sí, porque me ha aguantado todo lo que se me ha ocurrido. Bueno, como saben todos, digo, somos amantes de esto, de BM. Yo, Nacho, todos en el grupo. Y bueno, siempre quise tener un auto de estos y bueno, el día que lo logré tener, siempre pensé en hacerme un garaje en mi casa, Nacho. Y bueno, mirando acá, mirando allá, sacar el dormitorio, correr el baño, un bochinche bárbaro y nunca lo hice. Hasta que un día, justamente con gente del club, en un asado nos ponemos a hablar de cómo podría hacerlo y me dieron un par de ideas. Y bueno, se lo planteé a mi señora, Nacho, y se dio. Tenía un living precioso con una estufa a leña brutal. Y bueno, un día vine y le dije a mi mujer, bueno, Manon, voy a tirar la estufa abajo, voy a sacar la ventana, voy a hacer un portón de garage y acá voy a tener el auto. Porque lo que quiero es levantarme y verlo. Bueno, Miguel, todos sabemos que a vos te gustan los autos. Sí. Eso... Me encantan los autos. Siempre me gustaron los autos. Bueno, ya tenemos todos los cuentos de todas las historias. De pero Logi, bueno, de Lego, ahora todo. quiero que me cuentes cómo llegaste a BMW. ¿Cómo llegué a BMW? Bueno, si te cuento no me vas a creer. Bueno, resulta que siempre quise tener un BMW, toda la vida.
Primer auto que tuve, bueno, un Escort, un Oji, un Peugeot, y siempre añorando tener un BM. Tenía 15 años y al lado de mi casa hay un garage de un amigo y había un BM, un 320 79 negro. ¿Y cómo llego a BM? ¿En qué año era eso? Y yo tendría 15 años ahí, tengo 47, así que hace 32 años. O sea, eran autos nuevos en ese momento. Sí, 7 años tendría el auto. Y bueno, estaba creciendo, siempre viéndolos, yo con otros autos, pero siempre viéndolos, cómo se agachaban, cómo sonaban. Y bueno. El tema del sonido es algo que a vos te... Yo, honestamente, acepto todo tipo de BM, incluso ayer anduve con un amigo en un BM y le dije, qué lindo que anda, pero el motor 6 cilindros a mí me puede. O sea, yo escucho un BM 4 cilindros y no lo identifico. Lo puedo confundir con otro auto. Ahora, escucho un 6 cilindros y es inconfundible para mí. Música, sí. Sí, inconfundible y hermoso y suena algo maravilloso. Es lo que me enamoró de un BM. ¿Y cuál fue tu primer BM entonces? Mi primer BM no fue para mí. Mirá lo que te cuento. Yo con el pretexto de comprar una 320, ¿qué hice? Mi hijo cumplió 17 años y fui loco. Le compré una 320 que la compré porque me gustaba a mí realmente. Obviamente que con todo el cariño y el amor para él, pero realmente era un gusto que me estaba dando yo, poder regalársela a mi hijo. ¿Te lo compraste para vos, Miguel? Claro, me lo compré para mí, sí. Pero bueno, el pretexto fue ese. Viene Gastón y me dice, papá, este auto gasta un montón, no lo puedo dejar en ningún lado. Yo quiero un auto más que me gaste menos. Y dije, bueno, ¿qué hice vos? Le compré un Corsita, Nacho. Un Corsita diésel, Gastón loco de la vida. Y dije, ¿qué hago con el BM? Y bueno, yo me había enterado que había una página en internet, un foro de BMW. Y bueno, un día entré, me registré y dije, ¿qué nombre me pongo? Guachiturro, cualquier cosa pensé y dije, me encajo Miguelón. Fui Miguelón. Y bueno, y me registré, pero no entendía mucho de computadora, por lo cual no participaba en el foro, hasta que un día veo que hay un evento. Abro la página y veo, porque me miraba, ¿no? Y veo que hay un evento y bueno, y llamé al presidente del club y le dije, mirá, tengo un auto así, y justamente me contestó que el auto lo conocía porque había sido de un integrante del club. Y bueno, fui a mi primer evento el 4 de diciembre, despedida del año, de 2011. Fuimos a la Floresta y bueno, pasamos un día maravilloso y yo no lo podía creer porque miraba cada auto que decía, ¿cómo está en este auto? Y yo creía que el mío estaba bien y el mío estaba arruinado, estaba horrible ese auto. Pero viste, uno tiene una cosa y cuando no conoces otras mejores no te das cuenta. Pasé un día maravilloso, la verdad maravilloso, y ahí me enganché. Sí, es lo que pasa con el club. O sea, mucha gente llega y se engancha y después, bueno... Sí, empezás a descubrir que hay gente como vos. Y querés siempre mejorar porque te ponés a habbar con el otro. ¿Y después qué hiciste? Bueno, y ahí fue que empecé a ver que mi auto estaba hecho moco. Hecho moco estaba. O sea, le había gastado una fortuna de guita, había tratado de acomodarlo, pero ese auto no tenía acomodo. No tenía acomodo. Y bueno, lo pongo a la venta y lo logro vender, Nachito. Pero lo vendí bien. ¿Por qué lo vendí bien? Porque en el momento que lo vendí, veo en internet que sale a la venta la Mimosa. La que tengo la foto aquella. Todos conocemos la Mimosa. Sí, la conocemos todos. La verdad que sí, ¿no? La conoce todo el mundo, la Mimosa. Marcelo vino con el padre a la casa de mi tío, donde firmamos, hicimos todos los papeles, y bueno, y me volví con la Mimosa, loco. Un sábado o un viernes, a las 11 y pico de la noche. Y loco, me subí a ese auto, lo prendí, Nacho, y dije, ahora sí tengo una 320. Era un placer. Un jamón era ese auto. Yo, claro, de lo que venía, ¿no? Un auto que estaba, la verdad, y después con el tiempo, estaba bárbaro el auto. Lo disfruté, le invertí también, porque lo mejoré, le puse la colita, le puse el volante, o sea, mucho cariño, ¿no? Siempre lo lavaba, lo lustraba. Y bueno, y ese fue el segundo BM, que realmente era mío, porque ese sí me lo compré para mí.
Bueno, Miguel, se está apagando el fuego. Sí, bueno. ¿Qué Ahora hacemos? que se apague, ya comimos. Estábamos ¿Estás bien? rica, ¿Estás sí, bien? muy ¿Comiste rica. bien? ¿Estás contento? Impecable. Bueno, yo también. La verdad que muy grata tu visita. Bueno, muchas gracias. Eh, Miguel, escuchame una cosa. Ya hablamos de todo tu pasado automovilístico. sí, ¿Y ahora? Y bueno, ¿y ahora? Y ahora tengo otro bichito. ¿Tenés otro? Otro bichito. En el living de la casa. En el living de mi casa. Y En bueno. el ex living de mi casa. Y vamos a verlo. Y bueno, ¿vamos hasta ahí? Dale. Dale. Vamos a bichar. Más adelante estaremos viendo la segunda parte de la nota con Miguel. Y ahora, cambiando un poco de tema, les cuento que el pasado 21 de junio se llevó a cabo en la Escuela Militar de Aeronáutica el evento conmemoración de la primera generación de la Serie 3. Una muy linda jornada con gran convocatoria. Los invito a ver imágenes de ese evento. Time was drifting, this rocket got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling really got a hold. I started searching for a better way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light. Admit it got the best of me. Getting down so deep I could have drowned. Now I can't get back the way I used to be. But I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light. I kept on looking for a way to take me through the night. Couldn't get it right. Seguimos hablando de esta hermosa carrocería que es la E30. En lo personal es la carrocería que más me gusta de BMW. Le he buscado la explicación y creo que lo más cercano que he llegado es que la mezcla que tiene de clásico con moderno es la ideal. Es un auto clásico, pero ya con algunos componentes modernos, dígase la inyección, dígase el confort interior, que lo hacen, para mí, es el auto perfecto. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, y bueno, tenemos preparado un informe de este auto, un informe muy especial. Vamos a verlo. La carrocería E30 fue introducida al mercado en el año 1983, como sucesora de la E21. Su aire continuista no es una casualidad. Su diseñador, Klaus Lute, recibió instrucciones precisas de la junta directiva del momento de no innovar demasiado, manteniendo las características fundamentales de diseño de sus predecesores. Ese continuismo fue objeto de no muy buenas críticas al principio, pero en el correr de los años logró conquistar al público y al día de hoy es uno de los clásicos más buscados de la marca. Con más de 2,5 millones de ejemplares vendidos en sus versiones 2 y 4 puertas, Touring y Cabrio, la E30 fue un éxito rotundo para la marca muniquesa. Sus variantes de carrocería se podían combinar con motorizaciones nafta y diésel desde 1.6 a 2.7 litros, sin contar la versión especial para Sudáfrica de 3.200 centímetros cúbicos. Fue el primer auto con tracción integral, opcional disponible para todas sus versiones, exceptuando la Cabrio. La carrocería fue montada sobre una plataforma completamente nueva, con mayor distancia entre ejes,
aunque el largo total del vehículo era 3 centímetros menor que la E21. Su suspensión fue totalmente revisada y con la mejor distribución de pesos se logró revertir en gran medida la tendencia sobrevirante de su antecesor. Los frenos fueron mejorados y para dar lugar a los discos y mordazas de mayores dimensiones, todas las versiones de esta carrocería estaban equipadas con llantas rodado 14 o superiores. Finalizó su producción en 1992 para todos los modelos exceptuando el Cabrio, que se fabricó hasta 1993, dando lugar a su sucesor, la E36. Seguimos avanzando con el programa y ahora nos vamos a nuestra sección técnica. Federico fue a visitar a Nachito, quien amablemente nos cedió su auto para hacerle una prueba a fondo. Bueno, bienvenidos a otra edición de BMW Car Club TV. En esta ocasión y siguiendo con los especiales de la serie 3, estamos con el sucesor del E21. Es el E30, es un BMW 325i, en este caso de un socio del club, Ignacio Martínez. Este auto es de los armados por Camur S.A., armados acá en totalmente acá en Uruguay, y bueno, tiene muchas horas de trabajo arriba, una preparación especial del motor, así que vamos a las imágenes y para conocer un poco más este auto. Bueno, Ignacio, bienvenido a BMW Car Club TV. Muchísimas gracias, un gusto. Estamos acá con tu auto. ¿Cuánto hace que lo tenés este auto? Lo tengo hace un poquito más de 2 años, recién. ¿Y por qué un BMW 30? Mira, en realidad todo empezó con el E21, que cuando yo era muy chiquito, un vecino tenía uno y me sacaba a pasear. Y bueno, a medida que fui conociendo un poco más la marca, siempre, no sé por qué, un enamorado del E30. Siempre fue el auto que quise. Ahí va, ahí va. Le has metido bastante trabajo arriba. ¿Qué le hiciste al motor? Mirá, cuando lo compré al año, quemé las juntas y bueno, no estaba muy bien adentro después de que se desarmó. Y bueno, se decidió hacer el motor a cero, todo con piezas nuevas y ya arrancamos con el Ya que estamos. Y ya que estamos le pusimos una leva, y ya que estamos le pusimos una programable y se le puso un filtro de aire. ¿Y en cuánto anda más o menos ahora de prestaciones? Y entre 195 y 200 caballos tiene que haber quedado, más o menos por ahí anda. ¿Y qué tal se comporta en la calle? ¿Es manejable, es cómodo? Sí, mira, yo tengo el problema que me gustan los autos viejos, manejo todos los días un auto nuevo, pero si fuese por mí, todos los días en el E30 para todos lados. Ahí va. ¿Y después en ruta cómo es el comportamiento? No, y en ruta, obviamente que siempre dentro de los límites de velocidad, pero a la velocidad que vayas lo pisás y el auto sale.
Bueno, Ignacio, el auto ya lo probamos y realmente se comporta como decís. Para los que no saben mucho, este motor es un M20 B25. Este motor fue primero equipó el E21, la serie 3. El máximo desplazamiento que tuvo en esa época fue 2.300 centímetros. Y bueno, en el 325i se cambió a 2.500 centímetros y además se rediseñó totalmente la tapa de cilindro. Los conductos son diferentes, son más grandes. Y el cambio de un motor a otro, de un 2.3 a un 2.5, es sensiblemente mejor, ¿no? Y bueno, otro detalle más que es específico de este auto, porque se modificó el árbol de levas y alguna cosa más, es el tema de la programable. La computadora programable no se pone porque sí, sino que para los que vienen de la mecánica antigua, uno cuando modificaba un motor tenía que volver a recarburar el auto. Bueno, la programable hace justamente eso. Uno, si cambia componentes del motor, lo tiene que volver a recarburar, entre comillas, y bueno, la programable hace la función del mecánico con el destornillador en la mano tocando la mezcla de aire y nafta. Bueno, Ignacio, tenés como una pasión media especial por el auto. Vimos que en tu casa tenés algunas cosas relacionadas. Contanos de eso, cómo convenciste a tu novia, etcétera. Y bueno, por suerte mi novia siempre me dio para adelante con esta pequeña enfermedad. A ella le gusta mucho la fotografía y bueno, aprovechamos que por suerte le gusta el auto y me banca la cabeza en todas. Siempre que se nos ocurre algún lado para ir a sacar fotos, bueno, vamos. Salen con el auto. Salimos con el auto hasta donde sea y aprovechamos a sacar las fotos. Ella después hace un poco de magia en la computadora, pero bueno. Ahí va. Bueno, ¿y sos de las personas que usan mucho el auto, poco, que lo dejan guardado todo el tiempo? ¿Qué uso le das al auto? Mira, yo el auto voy hasta donde pueda. Me he ido hasta Bariloche en el auto, que con mi novia empezamos a ver que por acá cerca ya no teníamos más lugares donde sacar fotos y dijimos, muy bueno, vamos a Bariloche, que debe haber lindos paisajes. ¿Y te fuiste en el auto hasta allá, hasta Bariloche? Sí, fuimos en el auto hasta Bariloche, sacamos unas cuantas fotos, estuvimos una semana recorriendo todo por ahí que nunca habíamos ido y nos volvimos. Así que oportunidades que tenés para usarlo, lo usás. Sí, siempre en las vacaciones, siempre intentando planear algo que sea relacionado con viaje en el auto. Ahí va. O sea que es un auto que te invita a disfrutarlo, a manejarlo y a hacer kilómetros. Sí, yo la verdad que disfruto muchísimo manejarlo y por ahora no he manejado otro auto que me dé la misma satisfacción. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes los dejamos con más imágenes de este auto. Llegamos al último bloque del programa y como broche de oro los invito a ver la segunda parte de la nota con Miguel. Miguel, este auto está nuevo, Sí, está re nuevo, sí. pero antes estaba bien también. Sí, estaba. La verdad, cuando lo compramos estaba bárbaro. El abuelo miraba, estaba, no como ahora, porque ahora está cero detalle, pero estaba ¿Y muy, por qué lo muy bien. desarmaste? Lo primero que le hago a este auto cuando lo compro es el escape, porque quería que sonara BM, porque para mí el ruido del motor, bárbaro, todo, pero yo quiero que el escape suene. Bueno, tanto me fui a hacer el escape y lo comento en el foro. Y en eso Gonza me llama y me dice, vos Miguel, ¿vas a hacer el escape? Sí, sí. Me gustaría ver cómo labura esa gente que te va a hacer el escape. Y le digo, bueno, Gonza, nos encontramos ahí, ¿no? Observando todo. Me dice, vos, la verdad que el auto está bien, no se le notan golpes, no tiene faltantes, pero está gastado, ¿no?
mirá, te muestro esto acá, el cablecito de este, el tornillo aquel, mirá que esto, decile a tu mecánico que te haga lo otro. Y bueno, lo llamo, le digo, Gonza, digo, mira, soy un atrevido realmente porque te quiero pedir una cosa que no sé si la vas a aceptar, pero me encantaría que vos me arreglaras el auto, que me le hicieras las cosas que hay que hacerle, porque vos ya me dijiste todo lo que hay que hacerle, pero acepta hacérmelo. Pero ahí que acepta hacer. Acepta. No, acepta hacerme los arreglos que le pensaba hacer al auto, o sea, en ese momento. No hacer esto que hicimos. Mecánica. No, una mecánica de vano motor, correas, no sé, pipas de agua, o sea, todo mantenimiento lo que, general del auto. Exactamente, un mantenimiento, hacerle una renovación de, yo qué sé, distribuidor, todo ese tipo de cosas. Quedó el auto espectacular. Claro, yo veía el auto divino, me encantaba. Pero ¿qué pasa? Un día Gonzalo me manda un mail y le respondo, ¿no? Y en la respuesta le puse, en el título, me encantaría tener el mejor E30 del Uruguay. Que cuando lo empezamos a desarmar empezaron a aparecer cosas que realmente no creímos que las tuviera. Gonzalo toca el techo y me dice, vos Miguel, esto para mí está picado acá arriba, ¿hay algún problema? Yo te diría de sacar el techo. De sacar el techo tapizado, ¿no? Sacamos el tapizado, loco, estaba todo podrido, el cajón donde va el techo corredizo estaba todo repodrido, bueno, horrible el auto. Cuando desarmamos acá adelante, tuvimos que... Gonzalo me dice, vos Miguel, vamos a tener que sacar el tablero, que no lo pensábamos sacar tampoco, no pensábamos sacar la alfombra, o sea... Sacar el tablero para soldar del otro lado. Para hacer toda la reparación, porque había que sacar el tablero, y bueno, está. Y Gonzalo me dice, ¿qué hacemos? Saca, Gonzalo. Y bueno, ya que estamos, viste cómo es, ¿no? Sí, ya que estamos, y bueno, está, y lo empezamos a desarmar, y bueno, y ahí empezó todo. Y mientras tanto le estabas haciendo alguna, o sea, el motor se lo hiciste también. Bueno, no era la idea hacer el motor estaba bien, funcionaba perfecto, no tenía fallas, nada. Pero ¿qué pasa? Un día voy al taller y esto participó el papá de Gonzalo también. Me agarra y me dice, Miguel, está el motor ahí. Son 4 tornillos, desarmarlo y ver cómo está. ¿Qué te parece si lo abrimos? Y le digo, dale. Porque yo todo lo que ellos me decían, ¿te parece hacer la cosa? Mirá que estaría bueno, dale, hacelo. Hacelo porque yo quería tener el mejor 325 del Uruguay. Entonces, bueno, desarmaron el motor, menos mal, porque tenía algún pequeño detalle. Estaba muy sano el motor, o sea, muy sano lo que se refiere a las paredes de los cilindros, ¿no? No hubo que encamisar, nada. Y bueno, se le hizo un ajuste general al motor, se hizo la tapa, se hizo todo. Y bueno, acá es donde ves, loco, lo que es el auto, ¿no? Cómo está trabajado el auto, porque vos mirás y yo a veces viene alguien y le digo, mirá esto, y me dice, yo no puedo creer. Los detalles son lo que hacen la diferencia. No, loco, sí, esa pieza de plástico que le compraste, eso te hace mirá, la diferencia. Yo digo, no, esto, ¿ves? Estos sostenedores de la careta, del radiador, mirá las patitas del radiador, todo, es algo increíble, la verdad. Y mirá que realmente lo hicimos todo original. El auto recién tiene 700 kilómetros, Nachito. Y bueno, si está en periodo de prueba, ¿qué podemos hacer, Miguel? Vamos a probarlo. Y tenemos que probarlo. ¿Querés dar una vuelta? ¿Querés manejarlo? Dale. Vamos arriba. Sí, cómo no, pero con placer. Vamos arriba.
Estamos llegando al final de esta segunda entrega del programa, pero antes de irnos quisiera agradecer a la gente que se acercó para apoyarnos en este emprendimiento. Les cuento también que el club forma parte de la Confederación Latinoamericana de Clubes y del Consejo Mundial de Clubes BMW, de quienes también recibimos las felicitaciones. Bueno, ahora sí nos vamos, les agradezco mucho por vuestra compañía y nos vemos en nuestra próxima edición. Gracias.